Damos inicio al curso Marco Legal de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este curso está organizado por la empresa Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas, como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. El temario para esta oportunidad tenemos como primer punto, principios generales, modelos de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento del Decreto Supremo 005-2012. Y como último punto, tenemos lo que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. En esta oportunidad tenemos como ponente al ingeniero Juan Carlos Tupac Yupanqui. Él es ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de Riesgos Laborales y Calidad Total y Productividad. Cuenta con una maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en el programa avanzado en Dirección de Seguridad, Salud y Gestión de Riesgos Laborales en las Empresas, en la Universidad ESAN, y está certificado como entrenador lúdico. Además, cuenta con 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, Ley 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, y supervisión de trabajos de alto riesgo. Le doy pase, ponente Juan Carlos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a tocar hoy día un tema que es bastante importante, ¿no? Dentro de los sistemas de gestión de seguridad dentro de las empresas. Un poco lo que queremos ver es todo el marco eh, legal, ¿no? Y algunos aspectos que lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de la presentación, como temas de comité y esas cositas. Eh, Solamente como una pequeña y breve introducción, ¿no? Toda organización, de acuerdo al marco de la Ley 29783, esto tiene por finalidad, ¿no? Esto es algo informativo, contribuir a la mejora de las condiciones y factores que pueden afectar el bienestar de todas las personas que se encuentran dentro de las instalaciones. Por ende, el empleador deberá adoptar un enfoque del sistema de gestión en el área de seguridad, el cual es obligatorio, ¿no? Y acá un tema que hay que hacer hincapié, el régimen laboral, tanto de la actividad privada y nacional, trabajadores y funcionarios del sector público como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, quiere decir que esta ley está enmarcada para todas las empresas, pequeñas, medianas, gran empresa y sin distinciones, régimen privado y entidades del Estado, ¿no? Que tienen que tener contemplado todos estos elementos que constituyen, ¿no? Este sistema de gestión, que lo que busca es el principio básico, la mejora continua y por ende también evitar los accidentes y otros mecanismos que van a ir interrelacionados, ¿no? Con los distintos procesos. Y es importante, ¿no? Que eh, las personas que están encargadas en el desarrollo de este sistema de gestión estén comprometidos primero la alta dirección, las jefaturas, las gerencias, ¿no? Como siempre lo he dicho, para que el barco pueda navegar, tiene que haber una participación de todos. No solamente que esto recaiga básicamente en el área de seguridad. Claro, obviamente que el área de seguridad pues es aquella que cuentan con el perfil, cuentan con los estudios, cuentan con el expertise técnico y demás. Pero ahí siempre hay que recalcar, si no existe un compromiso por parte de la alta gerencia, el sistema no va a avanzar, ¿no? Así nosotros tengamos miles de formatos y uno de los principios básicos del sistema de gestión y lo que establece la ley es esa, ¿no? Compromiso de gerencia. Entonces aquí vamos a ir viendo un poquito el desarrollo. Vamos a arrancar un poco hablando del marco, ¿no? De las principales normativas que existen en el país, ¿no? Digamos que la matriz o la madre de todos aquí en lo que tiene que ver en seguridad y salud, pues es la ley 29783, que sí, a lo largo del camino ha sufrido una serie de modificaciones, ¿no? En el pasar de los años. En algunos artículos,
Quizás algunas empresas se han visto beneficiadas, otras no, pero el marco legal que nosotros tenemos, pues hay un ente competente que establece estas normas como para que podamos nosotros dentro de las organizaciones tener un adecuado sistema de gestión. Esto va alineado, ¿no?, con su reglamento. Toda ley cuando sale siempre tiene que estar directamente asociada con el reglamento, ¿no? En este reglamento, el Decreto Supremo 005/2012, que también ha sufrido una serie de modificaciones en algunos puntos. Luego después salió la Ley 3022, donde algunos artículos, ¿no? Dentro de el tema, por ejemplo, de los exámenes médicos y algunos otros lineamientos de interés, ¿no?, a nivel industrial. Luego de ahí tenemos el Decreto Supremo 006/2014, ¿no? Como les dije, toda modificación de la ley siempre tiene que estar directamente relacionada con el marco del reglamento. Y luego han salido algunas normas complementarias de la 3022, y hay un decreto supremo, el 012, que habla sobre la información sobre los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, que eso lo vamos a ir viendo, ¿no?, un poquito durante el desarrollo. Luego después han salido algunas normativas ya más específicas. Por ejemplo, dentro de las principales, por ejemplo, tenemos la RM 148, ¿no?, que habla sobre el procedimiento de la elección de los representantes ante el comité, ¿no? Ahí vamos a ir viendo algunos aspectos, cómo es este proceso, ¿no?, cómo está constituido el comité, cuáles son las empresas que deben de tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, o un supervisor, ¿no? Eh, a lo largo también de este marco legal hemos tenido también la RM 375, que tiene que ver con todo el tema de las normas básicas referente a la ergonomía y riesgos de tipo disergonómico. Y finalmente la RM 082, que hace referencia a los sistemas de gestión para las MIPES, ¿no? Hemos estado viendo un poco parte de la normativa, ¿no?, directamente relacionado con la seguridad y la salud en el trabajo. Como tal, siempre tiene que haber un ente fiscalizador, ¿no?, que va pues a ver todo el tema del cumplimiento legal, ¿no? Y en este caso, el rol que cumple es la Superintendencia Nacional de Fiscalización, ¿no?, que ve dos aspectos, tanto la ley laboral, ¿no?, como en el cumplimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ellos son el ente responsable de poder verificar que el sistema de gestión que cada uno implementa dentro de las empresas cumpla, ¿no?, con lo especificado por la ley 29783 y sus modificatorias. ¿Ok? Así como también algunos otros aspectos, el tema de brindar asesorías técnicas, temas de investigaciones, propuestas de mejora, ¿no?, sobre dichas materias. Entonces, ya metiéndonos de lleno a la ley, ¿no?, que la ley 29783 hace referencia a estos primeros 6 principios u obligaciones que todo empleador tiene que tener o cumplir. Y el principio básico es el número 1, que es garantizar la seguridad de sus trabajadores en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera del centro laboral o con ocasión del mismo, ya sea dándole o garantizándole condiciones de trabajo adecuadas, ¿no?, brindándole temas de equipos de protección personal, que el trabajador no se vea afectado durante el desarrollo de sus actividades o en alguna situación que tenga, no sé, una diligencia en algún otro ambiente. Entonces es parte de todo este proceso. Luego el siguiente principio habla sobre el desarrollo de acciones permanentes con el fin de perfeccionar niveles de protección existentes a la salud y al bienestar de los trabajadores,
Quiere decir que aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que categorizar los peligros, ¿no? Toda actividad que nosotros vamos a venir a ejecutar dentro de una empresa, ¿no? Hay diferentes categorías de riesgos: moderado, leve, grave, y eso va a depender mucho al momento que nosotros armemos, por ejemplo, la matriz I+C, ¿no? Donde va a quedar todo enmarcado y es obligación del trabajador el poderle difundir a qué peligros está expuesto. Luego, el tercer punto hace referencia a la identificación o identificar las modificaciones en las condiciones de trabajo y disponer la adopción de medidas de prevención, ¿no? Asumiendo las implicancias legales. Entonces, ok, ya hemos establecido, ¿no? Por ejemplo, partamos de un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de cómo está la organización, cuáles son los elementos que tiene constituido dentro del marco legal y dentro de sus principios básicos de su sistema de gestión. ¿Ok? Partimos luego de la elaboración de la matriz, porque la matriz es el pulmón del sistema de gestión. A partir de ahí, nosotros vamos a ir disgregando diferentes aspectos, diferentes puntos. El tema de cómo determinar, cómo hace referencia aquí, de los exámenes médicos, la categorización de los niveles de riesgo, cuáles van a ser las medidas y los controles que la empresa va a organizar, ¿no? Y diferentes índoles. Y al mismo tiempo, el gerente, ¿no? O el empleador, como máxima autoridad, es responsable también de poder garantizar que todas las condiciones dentro de una organización contemple y les garantice un nivel de protección a los trabajadores. El cuarto punto hace referencia a la práctica de los exámenes médicos ocupacionales. Ahora, con todo este tema del marco que tuvimos, por ejemplo, de la COVID, ¿no? Era evidente que pues el tema de los exámenes médicos quedaron paralizados. Ya en octubre del 2021, entre septiembre y octubre del 2021, un poco que se ha ido reactivando de forma progresiva y se ha ido priorizando, ¿no? A todos aquellos trabajadores, ¿no? Que tienen una actividad de alto riesgo, ¿no? Como todos sabemos, los exámenes médicos para todo trabajo de alto riesgo es de forma anual. Y para todos, para trabajadores que están dentro del rubro o el marco administrativo, se realiza de cada 2 años, ¿no? El quinto punto es el capacitar de manera oportuna a los miembros del comité. Ahora vamos a ir hablando en un ratito más cómo está constituido, quiénes son las personas que lo representan, cómo es el tema de la elección del comité. Pero un requisito obligatorio es el que nosotros le podamos brindar capacitaciones a los miembros del comité, explicarles pues cuál es el rol que ellos van a cumplir, cuáles van a ser sus funciones, cada cuánto se van a reunir, qué temas son los que se tienen que tocar, ¿no? Porque como todos sabemos, ¿no? Dentro de la elección del comité hay una parte administrativa, ¿no? Y una parte de tipo operativa, que es elegida por los trabajadores, ¿ok? Pero eso lo vamos a ir viendo en unos minutos más. Y el sexto punto es garantizar que el comité paritario, ¿por qué? Porque hay una parte empleadora y hay una parte trabajadora, ¿no? Realice su labor efectiva y al mismo tiempo el empleador les brinde los recursos necesarios y las horas, ¿no? En que se va a sesionar para poder tocar los diferentes puntos, ¿no? En el marco de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿ok? Y el séptimo punto es eh, revisar el programa de capacitaciones y entrenamiento, ¿no? Una vez que nosotros, dentro de nuestro programa anual, se establece el programa de capacitaciones y de entrenamiento. Y como todos sabemos, el requisito mínimo que establece la ley es 4 capacitaciones al año. Ahora, eso no significa que el simple hecho de que nosotros tengamos 4 capacitaciones, ¿no? Vamos a solamente tener 4 por trabajador. De repente, si es una empresa pequeña o mediana empresa, que de repente no sobrepase los 50, 100 trabajadores, es un poquito más manejable.
nosotros, dentro de lo que es el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, hay diferentes ítems y uno de ellos enmarca todo el tema que tiene que ver con las capacitaciones. Y a partir de ahí, ¿no? Se establece que todo trabajador debe de contar con 4 capacitaciones como mínimo, que es lo que sugiere y recomienda la ley. Ahora, eso no significa que si la ley te dice que tienen que ser 4, pues tenemos que estar al filo de la navaja. Quizás, como lo estaba mencionando, de repente por ahí como se me cortó el micro, para una empresa mediana o pequeña, podríamos decir que es mucho más manejable, es un poquito más fácil, pero la gran empresa, que estamos hablando, no sé, pues de 1,000 trabajadores, 5,000, 15,000, o las grandes corporaciones, a veces es un poquito más complicado. E imagínense, en el sector minero te piden muchas más, ¿no? Pero el tema de las capacitaciones, muchachos, es un tema muy, muy importante dentro del sistema de gestión, porque ahí nosotros, pues, lo que buscamos es garantizar que tu trabajador, ¿no? Pues cuente con las herramientas mínimas necesarias para poder ejecutar las distintas actividades. Ahora, adicional, va a depender mucho del tipo de capacitación que se le va a dar. Lo mínimo que todo trabajador tiene que tener, ¿no? Es la capacitación de la IPRC. Por ahí podemos tocar temas de la ley de seguridad, el reglamento, ¿no? Las políticas corporativas, el tema de la investigación de los accidentes, ¿no? Y acá, ahí va a depender mucho del tipo de la empresa, cómo va a establecer su programa de capacitaciones, de acuerdo a sus perfiles de puesto, y, bueno, diferentes otras herramientas y elementos, ¿no? Que tiene que quedar siempre enmarcado en este documento, y lo más importante, que se tiene que cumplir en la fecha que se establece. ¿Por qué? Porque a veces, si por algo y motivos no se va a cumplir con la meta trazada en el mes donde se planificó, pues es importante que eso sea notificado ante el Comité de Seguridad. Si no lo notificamos, pues al mismo tiempo también es un incumplimiento a lo que nuestro sistema de gestión claramente lo tiene mapeado. Y así diferentes temas, cuando vamos a establecer el cronograma de auditorías, el tema de las capacitaciones, el tema de los monitoreos y, bueno, otros temas de gran importancia dentro del marco del sistema de gestión de una empresa. Ya hemos hablado un poco sobre los principios básicos, ¿no? Que todo empleador tiene que tener en cumplimiento al marco de la ley de seguridad. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de los registros del sistema de gestión, ¿no? ¿Cuáles son los registros sugeridos y recomendados por el marco, bueno, por la ley? Obviamente que siempre la ley te dice, te sugiere y te recomienda, entre comillas, simplemente eso lo tenemos que cumplir, ¿no? Te recomienda y te da una serie de registros, ¿no? Que están en la RM050, ¿no? Donde establece, por ejemplo, dentro de los principales, el registro de accidentes de trabajo, ¿no? Enfermedades ocupacionales y o incidentes peligrosos. También tenemos el de exámenes médicos ocupacionales. Esto va a ir bastante alineado con el servicio, perdón, con el servicio médico que tienen las distintas empresas, ¿no? Para poderle dar todo el tema del seguimiento, si es que es una enfermedad relacionada con el trabajo y demás. Eh, Otro aspecto importante que va muy alineado también con la matriz hiper, ¿no? Es el tema de los registros de monitoreo. Muchas veces algunas organizaciones pues no priorizan ese tema o terminan pateándolo casi para fin de año, pero parte de los controles y de las mejoras que tú tienes que implementar en las distintas actividades, en las distintas operaciones es, ok, vamos a medir el tema de la luminosidad, el tema de posturas ergonómicas, ¿no? Generalmente para el tema de los administrativos, o si es que vamos a hacer algún tipo de actividad de manipulación de carga, movimientos repetitivos y demás. Otro aspecto importante, el tema de los registros, por ejemplo, en lo que respecta a lo psicosocial, ¿no? ¿Cuántos en algún momento en los ambientes laborales pues tenemos la presión por ahí de algún supervisor o algo por el estilo, por el logro de las metas? Y obviamente, pues, si tú estás así en un ambiente bajo mucha presión,
pues puede terminar impactando en la salud de los trabajadores. Y bueno, ya lo que habíamos mencionado sobre el tema disergonómico. Por otro lado, el tema de las inspecciones internas, ¿no? Él te recomienda también una metodología, ¿no? Para que puedas hacer justamente como con los miembros del comité, ¿no? Porque una de las tantas funciones que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la ejecución de inspecciones internas, ¿no? Donde lo que se busca es poder analizar o identificar condiciones subestándares, ¿no? Que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Luego, el otro punto es el tema de las estadísticas de seguridad, ¿no? Obviamente que nosotros, ¿no? Dentro de una organización, pues también tenemos que llevar un registro de accidentes, cuántos accidentes se dan a lo largo del año, ¿no? Y acá hay un tema bastante importante que nosotros tenemos que también contemplar. Muchas organizaciones priorizan los accidentes de tipo incapacitante, pero a veces no priorizamos los accidentes leves porque por ahí es algo insignificante. Pero acá nosotros tenemos que analizar. Todo accidente de trabajo tiene que ser identificado. ¿Por qué? Porque si no se establecen los mecanismos de protección, porque si no se establecen los controles, ese incidente donde uno dice, ah, no, un simple rasponcito, cosas por el estilo, pues puede terminar esta condición o este peligro, ¿no? Puede incrementarse cada vez más y ponernos a analizar, oye, ¿qué fue lo que ocasionó este pequeño corte en el trabajador? Si no se toman los controles, el peligro se llega a materializar cada vez más y ya no va a ser un simple corte, probablemente puede ser una amputación de un dedo o demás, ¿no? Bueno, de ahí el tema de los registros de equipos de emergencia, ¿no? La empresa es, una de las obligaciones que también tiene es poderle brindar los equipos de protección para el tipo de actividad que va a ejecutar, ¿no? Dependerá mucho si es una actividad de alto riesgo, se le darán EPPs específicos para la actividad, equipos de protección contra caída y así, ¿no? O trabajos en caliente o lo que fuese. Pero se tiene que llevar un control, ¿no? Por trabajador de todos los implementos de seguridad que se le va a entregar a los trabajadores. Luego tenemos el registro de inducción. No, aquí es claro, cada vez que se realice una capacitación o un entrenamiento, que ya es un poco la parte práctica de lo que se explicó dentro del marco teórico, esto es importante. Hablamos hace un par de minutos sobre el tema de la SUNAFIL y la SUNAFIL, todo está enmarcado en la evidencia que tú le tienes que presentar, porque muchas organizaciones, no, pide, sí, efectivamente, nosotros capacitamos al personal en el tema de montacargas o sobre el tema de posturas ergonómicas, ok, el auditor te va a decir evidencia del registro, evidencia del registro de investigación, evidencia de los cargos de entrega del trabajador, evidencia del registro de inducción, la cartilla de entrenamiento al puesto y así sucesivamente. Y finalmente, así como se establece el programa anual de seguridad, uno de los puntos que también la ley establece es el programa de auditorías, ¿no? Tú estableces la frecuencia dentro de las auditorías de tipo interna o externa, ¿no? O dependerá si ustedes también pues quieren llegar a certificarse con la ISO 45001, ¿no? O dependiendo si quieren ustedes estar certificados en una normativa, en otro tipo de normativa, ¿no? Dentro de lo que es el periodo de conservación, un poquito en resumen de lo que hemos estado hablando de estos registros, cabe recalcar que el tema de los registros para exámenes médicos ocupacionales tiene que tener un periodo de conservación de 20 años. Los registros de accidentes de trabajo, 10, y los demás registros tienen que tener un periodo de 5 años posteriores al suceso. Y uno mucho se preguntará, ¿y por qué tanto tiempo? 20 años. Ok, cabe recalcar, muchachos, o el tema también de los accidentes de trabajo, ¿no? Acaba el vínculo laboral. El trabajador se va, ¿no? Y el tema del examen médico de salida muchas veces es facultativo, algunas personas no lo hacen, ya se van, pero es un tira y afloja. Es importante que se haga. ¿Por qué? Porque
cuando el trabajador se retira, lo que nosotros tenemos que garantizar dentro de la organización es que el trabajador se vaya en perfectas condiciones. Porque ¿qué pasa si luego viene un nuevo trabajador de otra organización y si no se le hizo el examen de salida donde se garantiza pues las condiciones eran las más óptimas, no vaya por ahí salir diciendo, no, yo me terminé enfermando de hipoacusia en la empresa Pepito? Ok, señor, pero cuando usted se retiró, no tenía ningún factor de riesgo, no tenía ningún tipo de lesión, ¿no? Entonces, para nosotros, pues también tener herramientas necesarias, ¿no? Frente a este tipo de situaciones. Y el tema de digamos, los demás registros, ¿no? El de los monitoreos, las inspecciones internas, el tema de las estadísticas y demás, tiene un periodo de conservación de 5 años, ¿ok? Vamos a hablar un poco acerca de el reglamento interno de seguridad, ¿no? Cabe recalcar que este reglamento interno eh, digamos, se tiene que implementar para todas aquellas personas, o perdón, para todas aquellas empresas que cuentan con más de 20 trabajadores. Esta obligación se extiende a los trabajadores en el régimen de la intermediación, el tema de tercerización, a las personas en la modalidad formativa y a todos aquellos servicios subordinados o autónomos, ¿no? Ok, ahora, ¿cuáles son algunos de los aspectos enmarcados que debe de tener constituido este reglamento? ¿No? Los principales, el objetivo del sistema de gestión, algunos alcances, lo que estuvimos hablando al principio, ¿no? Los principios básicos del empleador en el marco del sistema de gestión de seguridad y el liderazgo y compromisos, política de seguridad, las obligaciones del empleador, ¿no? Lo que habíamos hablado al principio, garantizar condiciones óptimas y adecuadas, ¿no? Para sus trabajadores. ¿Cuáles son también algunas de las prohibiciones o restricciones en el marco de la seguridad que todo trabajador no debe de cumplir, ¿no? Y todo el tema de estándares de seguridad o actividades conexas. Ya ahí, de acuerdo al rubro, ¿no? Que está enmarcado, se van a establecer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos de control para actividades en trabajos en altura, ¿no? Trabajos eléctricos. ¿Cómo es todo el tema de los controles para actividades disergonómicas, los niveles de protección? Todo tiene que estar enmarcado. De igual forma también se tiene que hacer referencia a la preparación y la respuesta a las emergencias, ¿no? Cuando ocurre un tipo de contingencia, ¿no? De manera general, porque es evidente que en el plan de emergencias o en el plan de contingencias, ¿no? Va a estar mucho más desarrollado. El reglamento interno, un aspecto importante y una de las funciones principales del comité es que tiene que tener la aprobación, ¿no? Debe ser aprobado por el Comité de Seguridad en el trabajo, no siendo necesaria su aprobación o la validación, porque a veces muchas de las empresas lo quieren visar ante el Ministerio del Trabajo, no es obligatorio, ¿no? Por eso se lleva o se hace una elección ante el comité, ¿no? Donde por ambas partes realizan y hacen una revisión a este reglamento. Si por algún motivos tiene que sufrir algún tipo de modificaciones, se realizará, ¿no? Se hace el visado correspondiente y posterior se hace la difusión a todos los trabajadores, ¿ok? Sí, estoy viendo algunas preguntas en el chat, pero como lo hemos estado, como lo mencionó Clipton, para poder abarcar todos los puntos, luego después, al final vamos a ir absolviendo las preguntas. ¿Ya, muchachos? Bien, ya habíamos hablado acerca de las capacitaciones, ¿no? Que toda organización, ¿no? Que toda empresa tiene que al menos realizar 4 capacitaciones como mínimo en el año. Cuando hablamos en el año, muchos dicen, ok, el periodo 2021, y generalmente el año es desde la fecha de ingreso, ¿ok? Ahora, cabe recalcar que estas 4 capacitaciones son en materia de seguridad y salud en el trabajo. No confundamos,
porque hay algunas empresas que he visto pues que quieren incluir las capacitaciones con todo este tema de la COVID, ¿no? Y la guía administrativa y la ley marcan la diferencia, ¿no? Todo el tema de seguridad y salud en el trabajo es una cosa. El tema de las capacitaciones, el tema de la sensibilización con lo de la COVID-19 es otro tema. No van a estar incluidas, ¿no? Dentro de las 4 capacitaciones obligatorias. Bueno, lo más importante, todas las capacitaciones que se realicen tienen que llevarse dentro de la jornada de trabajo, ¿no? Las capacitaciones realizadas fuera de la jornada de trabajo, bueno, serán remuneradas conforme a la ley, ¿no? Pero lo establecido es que estén dentro de la jornada laboral. Esto, el tema de los contratistas. Dentro del marco legal, ¿no? Es importante que, como menciona aquí, ¿no? La entidad que contrate algún servicio o mano de obra de trabajadores o empresas contratistas y subcontratistas, así como de toda institución de intermediación con provisión de mano de obra, es responsable de, bueno, el tema de los accidentes de trabajo no mortales también deben de ser notificados y las enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos nosotros también mencionar acá? Yo, empresa principal, empresa titular, contrato los servicios de una empresa, Servicios Generales Pepito. Como van a realizar actividades dentro de mi centro laboral, pues acá hay un tema de responsabilidad, ¿no? Somos intermediarios. Muy aparte, o sea, ¿cómo comienza todo? A ver, para más o menos podernos ordenar. Contratamos el servicio, bueno, a través de una orden de servicio, una orden de compra, etcétera, etcétera, y de acuerdo a la actividad, nosotros vamos a solicitarle una serie de requisitos en cumplimiento con la ley, ¿no? ¿Qué actividad es la que va a realizar? Ok, a partir de ahí se le solicitará el tema del SCTR, los procedimientos de trabajo seguro, los PETs, los cargos de entrega del reglamento, la I-per-C, ¿no? La certificación de los trabajadores que tenemos que garantizar, pues que sean personas competentes para la actividad, ¿no? Les digo esto ¿por qué? Porque imaginemos que ocurre un accidente dentro de nuestras instalaciones, ¿no? De la empresa principal. Obviamente que cuando se va a hacer el tema del proceso investigativo, ¿no? Que hace referencia acá, se tiene pues que notificar. Y al mismo tiempo, nosotros, al ser responsables solidarios, porque el accidente ha sido acá, pero todo el tema de investigación, cuando ocurra un accidente, pues tiene que estar eh, por parte de la empresa contratista. Pero lo que sí, cuando se hace la investigación, hay que analizar si es que el accidente laboral, ¿no? Fue por una mala práctica o una práctica insegura, ¿no? Analizar si es que lo que estaba establecido en o en el procedimiento del trabajo, que previamente se ha hecho una revisión de ambas partes, ahí tenemos nosotros pues que analizar, ok, qué parte del procedimiento no se cumplió. Y luego hacemos todo el análisis de los factores personales, si es que fue por un tema de un acto inseguro y demás. Luego viene la otra parte, analizar y ver si es que el accidente fue por una condición, ¿no? Para ver un tema de responsabilidades. No sé, por ahí se estaba haciendo un trabajo para la elaboración de una losa y probablemente por ahí había, pues, no sé, un cable energizado que no se tenía contemplado, ¿no? Y producto de eso generó, pues, la electrocución de un trabajador. Entonces ahí se tiene que analizar, ok, ¿por qué estaba ese cable aquí? ¿No? ¿Por qué no se analizó de repente con todo el equipo de proyectos? Se analiza, oye, cuáles son las condiciones, o si es que el trabajador esto no notificó, no se coordinó, no se trabajó en el tema del análisis de las condiciones, no sé, X cosas, ¿no? Entonces, todo esto está enmarcado dentro de este tema de las contratistas. Y el tema también de las contratas dentro de las organizaciones a veces suele ser un poquito eh, denso, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, pues tenemos un montón de contratistas que
Obviamente, pues a veces con el equipo de trabajo que nosotros tenemos no nos da, pues, mano para poder atender a todos. Pero sí, uno de los requisitos obligatorios que nosotros tenemos que ver es el cumplimiento de acuerdo a la categoría de riesgo, ¿no? De la actividad que ellos van a ejecutar en revisarle todo el tema documentario, ¿no? Todo el tema del marco en cumplimiento a lo que nos exige la ley, ¿no? Y a lo que nos puede pedir también la SUNAFIL. Nosotros también tenemos que tener claro, ¿no? Y cumplir, porque al final la SUNAFIL lo que cumple es un rol fiscalizador, de ver cuánto o cuál es el nivel de cumplimiento que nosotros como empresa tenemos para, de acuerdo a lo que establece la ley, ¿ok? Vamos a hablar ahora acerca de la adecuación del trabajador al centro del trabajo, ¿no? Los trabajadores, pues, como tal, por ejemplo, tienen derecho a ser transferidos de puesto de trabajo a otro que implique uno de menor riesgo, ¿no? Sin menoscabo y remuneración a su categoría. Por ejemplo, ok, ocurre un accidente de tipo incapacitante, ¿no? Entonces, una vez que se hace pues el análisis, se determinó que probablemente fue por una condición insegura, ¿no? Y producto de eso, el trabajador que no sé, pues estaba realizando trabajos en altura o estaba haciendo trabajos en alta tensión o lo que sea, ahora le imposibilita el poder realizar y ejecutar la actividad con normalidad, ¿no? Ahora, producto del análisis, la parte médica establecen una serie de restricciones, porque obviamente pues el trabajador ya no puede cumplir con esas labores. Y acá claramente nos dice, ¿no? Que el trabajador pues tiene el derecho a ser transferido a un trabajo que implique menor riesgo. Quizás puede ser que apoye a uno de los ingenieros en el tema, no sé, administrativo, ¿no? Porque tiene pues un tema, una restricción médica. Pero claramente se le establece de que no se le puede, ¿no? Eh, minimizar el tema de la remuneración. Eso es claro, ¿no? Dentro del marco, porque ahí si tú haces eh, algún tipo de limitaciones, estás incumpliendo con la ley laboral y por ende esa es una multa, ¿no? Desde el punto de vista de fiscalización laboral, ¿no? Salvo que el trabajador pues ya sufra un tipo de incapacidad absoluta permanente, pues que ya no está dentro de la facultad, o sea, por ejemplo, que no sé, pierda los dos ojos, pierda la pierna, las manos y el trabajador pues evidentemente pues realizaba una actividad de forma manual, no sé, ¿no? O de destajo, por ende, y ahí se le limita. Pero por ahí, no sé, el trabajador ejecutaba el trabajos en altura, bueno, producto de ello sufrió pues una fractura, y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Durante un periodo de tiempo, pues se va, luego de la rehabilitación, el trabajador va a hacer labores administrativas, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora vamos a meternos un poquito de lleno a lo que es el tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuáles son las empresas, ¿no? Que deben de constituir el tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como ya les había hecho referencia, son todas aquellas empresas con más de 20 trabajadores, ¿no? Entre las áreas productivas. Y si es que la empresa tiene menos de 20 trabajadores, ¿no? Se hace la elección del supervisor. Empresas con 20 trabajadores o más deben de constituir el comité de seguridad. Bueno, cuyas funciones están definidas en el reglamento de la ley, ¿no? El 005 del 2012, el cual estará conformado de manera paritaria. Como les había comentado, cuando hablamos de tema paritario, es porque hay una elección tanto de la parte empleadora y de la parte de los trabajadores, pues se hace una elección, se elige toda una junta electoral, ¿no? Y acá hay que marcar una diferencia. Cuando nosotros, dentro de una empresa, pues no existe el sindicato, el que convoca las elecciones es la máxima autoridad, ¿no? El empleador. Pero en algunas empresas donde existe organismos sindicales, el sindicato mayoritario, pues es el que hará la convocatoria para las elecciones la elección de sus representantes ante el comité. Eh, bueno, el cual estará conformado, como le mencioné, de manera paritaria, ¿no? Esto, con un mínimo de 4 trabajadores y un máximo de 12 miembros. Los registros de accidentes de trabajo, incidentes
peligrosos por un periodo de 10 años. Bueno, esos son algunos temas que se van a ir discutiendo en las sesiones plenarias que se realizan de forma mensual. ¿Quiénes son los que eligen al comité de seguridad? Los trabajadores, ¿no? Son los trabajadores, son los que eligen a sus representantes, ¿no? Además, en los centros donde existen organizaciones sindicales, lo que estaba mencionando, ¿no? El organismo sindical mayoritario es el que hace la convocatoria a las elecciones y eligen a sus representantes. En caso de no haber sindicato en las empresas, los responsables de la elección del comité, ¿no? Es la máxima autoridad dentro de la empresa, ¿no? El empleador es el que convoca las elecciones, ¿no? Se establece una junta electoral, que generalmente la junta electoral, pues no es la que participa dentro del proceso, ¿no? Simplemente lo único que hacen es el tema del conteo de los votos y que se lleve, pues, una elección de manera transparente, ¿no? Para que se puedan elegir a sus representantes. Y se hace una elección mediante votación secreta, luego se hace el conteo y se determinan pues a los representantes. ¿Ok? Bien, entonces un poco lo que habíamos ido hablando anteriormente, estábamos haciendo referencia, ¿no? De que la empresa pues tiene que estar constituida como mínimo con 20 trabajadores a más para la constitución del comité, el comité de tipo paritario, porque hay una parte de la parte empleadora como de la parte trabajadora, ¿no? Ya habíamos hecho el marco referencial de que cuando una empresa no cuenta con un sindicato, la convocatoria a las elecciones del comité las hace el empleador o la máxima autoridad, ¿no? Y cuando es un tema de sindicatos, los que convocan al sindicato, a las elecciones del comité, pues es el sindicato mayoritario. Entonces, ¿cómo constituye, o sea, qué trabajadores son los que participan en la elección? ¿No? Acá hay algunos acápites dentro de lo que es el marco el referencial, ¿no? Ser parte de la organización, tener más de 18 años, y en la elección en la que participan todos los trabajadores de la empresa, a excepción de los denominados de la dirección, porque como les había dicho, la parte empleadora, pues, es personal de confianza, ¿no? Que es elegido por la máxima autoridad, ¿no? Porque tiene que haber consenso, ¿no? Entre la parte de la directiva, el directorio, los gerentes, los jefes, y la parte de los trabajadores. Ya se ha establecido más o menos cómo está conformado. Ahora tiene que haber una sesión plenaria, ¿no? Esta sesión es una vez digamos, son 12, ¿no? Una vez por mes. Y todas las reuniones en las que se van a hacer la sesión, pues tiene que establecerse un acta de acuerdos, ¿no? Ahí donde van a participar el presidente, el secretario, ¿no? Donde se establecen cuáles van a ser los acuerdos en la reunión, llevar el acta, cuáles fueron los acuerdos establecidos en la reunión anterior, los establecidos en la presente reunión, cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son las acciones y los mecanismos establecidos, todo dentro del marco de la seguridad. Ahora, este libro no necesariamente, ¿no? El libro de actas no tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y deberá ser actualizado conforme a las reuniones. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de las reuniones del comité, en esta reunión participan con voz y voto los representantes titulares, ¿no? Porque habíamos mencionado que como mínimo son 4 y máximo 12, ¿no? Y tiene que ser paritario. Va a depender mucho la cantidad o el número de miembros que se van a establecer. Si son 8, ¿no? 4 titulares, 4 suplentes. 10, 5, 5. 12, 6, 6, ¿no? Y de forma paritaria van a estar la parte empleadora y la parte trabajadora. Bien. Y de acuerdo al artículo 63 del reglamento de seguridad, por tanto, no es obligatorio que los miembros suplentes sean convocados a las reuniones, salvo que un titular, bueno, hay una serie de requisitos o de incumplimientos, si faltan las sesiones plenarias y demás, o si es que acaba el vínculo laboral, bueno, pasa el suplente a ocupar el cargo para poder
sesionar en las distintas reuniones de los comités. ¿Cómo es el tema del periodo de duración en el mandato del comité? Va a depender mucho de la organización. Lo mínimo es 1 año, máximo 2, debiendo estos ser reemplazados por otros trabajadores en el nuevo comité. Y los representantes del empleador son los que ejercen el cargo por un espacio que el empleador lo determine. Como ya les había mencionado, en la reunión, ¿no?, que se hace de forma mensual, participan con voz y voto los representantes titulares. Los suplentes participan cuando el miembro titular, bueno, es vacado en el cargo por alguna de las causales que están establecidas en el artículo 63. Temas de enfermedad, vínculo laboral o que el trabajador dentro de una serie de sesiones va una, falta otra, va una, falta otra, ¿no? Hay un cierto número de sesiones en las cuales, si es que este trabajador incumple, ¿no? Bueno, automáticamente se lleva ante el comité para que el miembro suplente ocupe el cargo de miembro titular, ¿no? Estos sean convocados, bueno, como menciona ahí, a las reuniones de sesión plenaria de forma mensual. Dentro de lo que es el marco del sistema de gestión, ya habíamos hablado un poco sobre cuáles son los principios del empleador, cuáles son algunos de los requisitos que la ley establece que toda persona tiene que tener, ¿no? Habíamos hablado sobre los registros de estadísticas, habíamos hablado del tema de las inspecciones, el tema de los monitoreos, ¿no? Y demás. Pero hay algunos documentos que todo empleador tiene que exhibir, ¿no? Y uno de ellos es la política, las políticas corporativas, ya sea la política de seguridad integrada, dependiendo cómo la organización lo tenga establecido. Y los objetivos en materia de seguridad, ok, ¿cómo van a ser o cómo yo voy a establecer mis objetivos en el marco de el tema de accidentabilidad, en el tema del cumplimiento del marco legal, de la matriz de requisitos legales, el tema de los accidentes, el tema de los exámenes médicos ocupacionales? Ya la empresa va a determinar, ¿no?, estos objetivos que tienen que cumplirse dentro de un periodo de tiempo. Luego, ya habíamos hablado un poco acerca del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que de igual forma nosotros, para todas las empresas que tienen de 20 trabajadores a más, lo tienen que implementar. No es obligatorio para las empresas que tienen menos de 20 trabajadores, pero tampoco es como que no lo pueden hacer. O sea, de hecho, una empresa que tiene menos de 20 trabajadores, si lo quiere implementar, no hay problema. Es una muy buena oportunidad de mejora, ¿no? La ley no te impide que lo hagas. Pero sí, dentro del marco legal, cuando tienes 20 a más, lo tienes que tener. Luego tenemos el tema de la identificación de los peligros, ¿no? La I per se, que siempre tiene que estar exhibida, ¿no? Y al mismo tiempo difundida a todos los trabajadores. Todo trabajador que ingresa a laborar a un área operativa, ¿no? Aparte que tiene su inducción general y su inducción específica al puesto, también otro requisito que es obligatorio por parte del empleador es que se le haga la difusión de los peligros que está expuesto por actividad. Y como bien menciona aquí, tiene que estar publicada en un lugar visible, que tiene que ser de conocimiento de todos los que están dentro de esa área y debidamente firmada, ¿no?, por la gerencia y por los miembros del comité. Porque tranquilamente, cuando se hace una auditoría o viene un fiscalizador o lo que sea, pueden agarrar a cualquier trabajador y preguntarle, oye, ¿a qué peligros están expuestos? ¿Te han hecho la difusión de los peligros? ¿Te han hecho la difusión de esto? ¿Te han hecho tu inducción, tu cartilla de entrenamiento? Y así, diferentes requisitos. Otro elemento importante o dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad, es el tema de el mapa de riesgos. Entonces, como yo les había mencionado, la I per se es el pulmón
o el corazón del sistema de gestión. A partir de ahí se van a establecer los controles, se van a establecer el tema de los exámenes médicos, monitoreos, identificación de peligros, medidas de control y demás. Entonces, y al mismo tiempo se van a establecer una serie de riesgos. Entonces, en el mapa de riesgos, ¿no? Lo que se quiere establecer es por área de trabajo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los riesgos a que el trabajador va a estar expuesto cuando se encuentre en ese ambiente laboral? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son algunos de los equipos de protección personal que van a mitigar ese factor de riesgo? Entonces, cuando una persona va a entrar a un ambiente, digamos, de hornos, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Quizás el tema de la temperatura, ¿no? El tema de por ahí el polvillo, ¿no? O producto de la combustión de los hornos, o probablemente el ruido y demás. En ambientes, por ejemplo, con temperatura controlada, aquí ya estamos hablando de que por ahí el piso es un piso muy resbaloso, ¿no? Temperaturas bajas y demás. Entonces, ¿para qué? Para que, aparte que tú a tu trabajador le has explicado, ¿no? Cuáles son los peligros que van a estar o que va a estar expuesto por actividad, al mismo tiempo el trabajador, ¿no? Tiene que identificar cuáles son los riesgos a los que está expuesto, ¿no? Riesgos de electrocución, riesgos de radiación, caídas a nivel, no sé, aplastamiento, lo que sea. Porque todo eso tiene que estar enmarcado y al mismo tiempo debe de ser notificado a todos los trabajadores. Bueno, todo el tema de la planificación de la actividad preventiva, todo el tema del análisis de riesgo, de oportunidades, por ahí podemos, algunas empresas, por ejemplo, elaboran todo el tema que tiene que ver con las matrices FODA, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son tus amenazas dentro de la organización? Un poco para poder analizar cómo está el marco de tu sistema de gestión, si está correctamente implementado. Todo el tema del servicio médico, ¿no? El seguimiento de las enfermedades ocupacionales, todo el tema que tiene que ver con la actividad preventiva dentro del marco de la salud de los trabajadores. Y adicionalmente, el último documento que debe de ser exhibido es el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí, ¿no? A partir de se van a establecer todos los requisitos. Tu programa anual de capacitaciones, tu programa anual de inspecciones, el programa anual de auditorías, el tema de los exámenes médicos, en qué fecha se van a establecer, todo el tema de los monitoreos de agentes ocupacionales y así, diversos elementos que se van a tener que cumplir a lo largo del año en curso y que tienen que ser ejecutados, ¿no? Por cada actividad, siempre como recomendación, se le tiene que dar una puntuación para poder sacar un valor porcentual de mes y de cumplimiento. Aquellas actividades, como ya les había comentado, por ejemplo, el tema del programa de capacitaciones, que no se cumpla dentro del mes, tiene que ser notificado ante el comité, ¿no? En el que se va, digamos, oye, ¿sabes qué? No se ha cumplido con la meta, lo vamos a hacer al siguiente mes. Ok, perfecto, ¿no? Se lleva a sesión plenaria y eso se va a notificar para que la capacitación, no sé, pues, de protección auditiva no se cumplió en el mes de mayo, va a pasar al mes de junio, ¿no? Pero eso tiene que ser siempre notificado, porque cualquier incumplimiento, pues, puede estar sujeto a que cuando se hagan las auditorías, depende, pues, ¿no? Se va a establecer como una oportunidad de mejora, una observación o una no conformidad por el incumplimiento que se da. Bien, y estos son los principales documentos que todo empleador tiene que tener claro, ¿no? Que es la matriz y el pulmón. Política, objetivos, el RITS, la I+C, el mapa de riesgos, todo el tema de la actividad preventiva y el programa anual de seguridad donde están marcados todos los temas que hemos ido hablando, ¿no? Capacitaciones, inspecciones y demás. Ok, ¿cuáles son algunos de los criterios que se consideran en la aplicación de una multa? Cabe recalcar, chicos, ¿ya? De que la 28806, que es la ley de inspección, la ley de inspecciones, enmarca todo lo que tiene que ver con la ley laboral
y al mismo tiempo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, si nosotros tenemos un sistema implementado acorde a lo que establece la ley, ¿no? Dentro de la 28806 de la inspección laboral, está tipificado, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las infracciones? Vamos a enmarcar la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Está catalogada como una falta grave, muy grave o leve. De acuerdo a eso, como lo estamos mencionando aquí, hay una serie de factores que se tienen que analizar. Por ejemplo, el poner en riesgo a un trabajador a una condición y que producto de ello genere un accidente de trabajo y que no se hayan tomado los controles necesarios para evitar que ocurra nuevamente un trabajo, pues eso es una falta muy grave, porque nosotros no podemos poner en riesgo a un trabajador en cumplimiento de sus labores. Llámese, por ejemplo, a un trabajador que tenga que operar una máquina. Es evidente que cuando nosotros vamos a poner a un trabajador a operar una máquina, ¿no? Primero que el trabajador tiene que ser capacitado, tiene que tener las competencias, ¿no? Para el cumplimiento de la labor que va a ejecutar. Y al mismo tiempo, toda máquina pues tiene que contar con los mecanismos, ¿no? De control, o no, los controles de ingeniería, llámese, por ejemplo, en algunas partes móviles, en algunas fajas, cadenas o lo que sea, ¿no? Para evitar, ¿no? Que exista un tema de atrapamiento en el equipo. Entonces, vamos a poner una postura de que en la faja no contaba con la guarda y producto de ello generó un accidente. Luego del análisis, todo, bueno, el trabajador va ante la SUNAFIL, pone su reclamo, viene la SUNAFIL, analiza, hace la investigación y efectivamente determina pues que el trabajador se accidentó porque existía pues una condición insegura, ¿no? Que no tenía su guarda, Pero ¿no? total, en este no estamos jugando y ahora uno quiere jugar, lo Bueno, quieres. chicos, porfa, les pido que no se olviden los micrófonos. Gracias. Entonces, aquí hace referencia sobre el tema de la peligrosidad de las actividades y el carácter permanente o transitorio. La conducta seguida por el sujeto responsable en el orden al cumplimiento a las normas de seguridad, ¿no? Estábamos tocando el tema de la máquina. Un trabajador tiene que ser capacitado en el uso, en la manipulación y el cuidado, ¿no? Y de ahí también la empresa, como ya les había comentado, pues también tiene que garantizar las condiciones para que este trabajador que ya ha recibido una capacitación y al mismo tiempo el equipo tenga todos los mecanismos de control para evitar que ocurra un accidente. Ahora, si luego de este proceso de investigación la empresa pues no toma los controles o no implementa para evitar que ocurra, pues a partir de ahí viene la SUNAFIL, analiza, determina de acuerdo a cuál de los acápites e incumplimientos de acuerdo a la ley o del formato de la inspección laboral, como les había comentado, que lo clasifica leve, moderado, grave o muy grave, perdón. Y otro factor importante es que ¿cuántos son los trabajadores que pueden verse afectados? Por ejemplo, en la operación de una máquina, digamos, una falta muy grave por poner en riesgo a un trabajador de acuerdo a la última escala de actualización es aproximadamente algo de 11,000 soles. Pero se va a multiplicar dependiendo de la cantidad de trabajadores que pueden estar afectados. De repente en esa máquina son 2 a 3 personas las que la utilizan. Entonces, y que producto de ello le ocasionó un accidente con incapacidad permanente o un accidente incapacitante y producto de ello, pues la SUNAFIL determinó que la empresa pues no contempló y no implementó los mecanismos de control. A partir de ahí, es evidente que hay una falta que es insubsanable y producto de ello se le elabora un requerimiento, ¿no? Y a partir de ese requerimiento sancionador, luego después de todo un proceso, se elabora
un documento sancionador donde se detallan cuáles son los artículos enmarcados o cuáles son los incumplimientos, ¿no? Y la categoría de acuerdo a la gravedad. Y acá está lo que se estaba comentando, ¿no? ¿Cuántos son los trabajadores que van a estar expuestos a esta condición insegura? Y bueno, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. De ahí, por ejemplo, muchachos, pueden haber multas, ya se imaginarán, a veces algunas astronómicas, ¿no? No voy a dar, por ejemplo, nombres de empresas, pero, por ejemplo, hace un tiempo atrás se estaba, por ejemplo, haciendo un trabajo en el mantenimiento de un horno microondas, ¿no? Y por consecuencia, la persona sufre una descarga y, bueno, eso termina pues en un tema fatal, ¿no? Luego después vino la SUNAFIL, hicieron los análisis, no se contaba con los requisitos o los documentos obligatorios que les mencioné, ¿no? Por ejemplo, la I-Per-C para intervención de este tipo de accesorios de cocina. Ahí estamos incumpliendo con un aspecto. No se tenía los EPPs acordes para la actividad, para la intervención, otro, y así sucesivamente. Entonces, en general, y luego por el análisis, en temas de multa salieron como más de 500.000 soles. 500.000 soles, muy aparte del tema de la indemnización a los deudos del trabajador. Entonces, por eso, muchachos, muchas empresas dicen, pucha, no, ya vino la SUNAFIL nuevamente a ponerme una multa, que por aquí, por allá. No, la SUNAFIL cumple un rol fiscalizador para poder ver que tu sistema de gestión de seguridad se esté cumpliendo. Y probablemente por ahí hubo alguna desviación o hubo algún incumplimiento, ¿no? Y eso también sirve para que las áreas operativas, las áreas de producción, pues también tomen conciencia, porque es evidente pues que toda organización, que toda empresa, pues lo que quiere generar es una ganancia, no para estar pagando las multas, ¿no? Porque imagínense, la empresa lo que quiere generar es rentabilidad, ¿no? Y a partir de esta rentabilidad, bueno, el tema de utilidades y demás, pero la empresa no genera rentabilidad para estar pagando multas. Ahora, pero la multa no vayan a decir, pucha, el área de seguridad o lo que sea. Es la misma empresa. Hay una parte en el proceso que no se incumplió, hay una desviación, que algo no se consideró. Entonces, producto de eso, cuando se hace la fiscalización, se hace un análisis y se ve, ok, el trabajador no cumplió con este principio, con este artículo, y a partir de ahí se aplica esta sanción. Hay algunas organizaciones donde también, que es muy raro, ¿no? Cierran digamos, bueno, por ahí la planta, un área específica o puntual, ¿no? Pero hay que sacarnos de la cabeza de que no, que la SUNAFIL hay que tenerle temor. No, 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 muchachos. La SUNAFIL lo que les digo es, viene acá, te fiscaliza y te ve, pues, de que tú estés como empresa cumpliendo, ¿no? Con los requisitos mínimos de seguridad que en el marco legal la ley establece. Y producto de eso, ok, ocurrió una falta, pues hay que cumplir, hay que analizar, ¿no? Ya luego después viene todo el proceso con el área legal que hay que analizar, probablemente algún tipo de apelación y demás. Pero cuando ya tú pones en riesgo a un trabajador y hay un incumplimiento y que producto de eso generó un accidente de trabajo, ya es un tema insubsanable, ¿no? O sea, que ya no se puede remediar porque ya generó el daño, ya generó la lesión, ¿no? Eso tenemos que tenerlo siempre bastante claro. Obviamente, la normativa legal peruana a través de lo que es dentro del sistema de gestión de seguridad, pues también brinda protección a los trabajadores en estado de gestación, ¿no? O aquellas personas con discapacidad, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo siempre bastante ahí sobre la mesa, ¿no? Tampoco es que yo vengo y, pucha, desvinculo a la trabajadora porque ha salido embarazada. No, 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 no. Ahí también hay un tema que dentro de estas acápites, la ley
es la ley laboral, la ley de seguridad, pues también te ayuda, ¿no? Te blinda. Ok, luego, dentro de lo que era el tema de los exámenes médicos ocupacionales, habíamos estado conversando acerca de que, bueno, es evidente que con este tema de la pandemia, pues habíamos tenido una paralización porque se había primado todo el tema de las atenciones, ¿no? A la COVID-19 y luego posteriormente se han ido reactivando de manera progresiva, ¿no? Pero muchos de repente de los que no saben lo que es un examen médico, recuerdan cuando hablamos de la hiper, lo primero que las empresas que hacen esto, el tema de los exámenes médicos, lo primero que te van a pedir es tu hiper C. Uno, para saber cuáles son los puestos. Dos, para saber cuáles son los peligros en los que los trabajadores están expuestos. Y a partir de ahí, ¿no? A partir de la descripción del puesto es que el servicio de salud o las clínicas, bueno, establecen cuáles son los protocolos y cuáles son los controles o cuáles son todo el tema de la evaluación médica que ese trabajador tiene que recibir, ¿no? Antes que ingrese al centro de labores y cuando ya es trabajador, actividades de riesgo, recuerden, 1 año y generalmente y los administrativos cada 2. Entonces, como definición, el examen médico ocupacional es aquel, ¿no? Expresamente catalogado como obligatorio, ¿no? Según normativa del MINS. La negativa por parte del trabajador a someterse a los exámenes médicos no podrá considerarse como falta sujeta a sanción por parte del empleador, con excepción de aquellos exámenes exigidos por todo el tema todo un tema interno de la organización. En este caso, las normas internas deben de establecer debidamente fundamentadas y previamente a su aprobación, ser puestas ante conocimiento del comité y o del supervisor, ¿no? Igual como hablábamos el tema de las capacitaciones, también muchos dicen, no, a la capacitación no voy. Es importante, es parte del proceso que tiene que cumplirse. Ahora un poquito vamos a hablar acerca de las estadísticas de seguridad, ¿ya? Hay que tener un marco, bueno, acá hay algunos indicadores, ¿no? De acuerdo a la, digamos, a la categoría de riesgo. Dentro de los riesgos que están expuestos, por ejemplo, son a golpes contra objetos, ¿no? Hay muchas actividades que son actividades manuales, o hay ambientes que tienen temperaturas controladas o superficies de repente resbalosas donde hay algún tipo de lubricante. O generalmente todas aquellas empresas donde existe bastante manipulación manual y que producto de ello pues puede llegar a generar sobreesfuerzos por tensión, por torsión, por giro de tronco y todo, si es que no se tienen contemplado, ¿no? Todo el marco del seguimiento de buenas posturas. Por eso que es muy importante dentro de las organizaciones contar con un servicio médico para que también se asesore y se difunda también a los trabajadores, ¿no? Cómo debe de ser un levantamiento correcto de una carga. De igual forma, brindarle todos los elementos, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es minimizar que un trabajador realice una manipulación o un empuje de forma manual. Pero siempre a lo largo del proceso, pues van a haber algunas partes en el que es necesario que lo utilice, ¿no? O lo realice de forma manual. Frente a eso es que nosotros tenemos que indicarle, ok, ¿cómo debe ser la postura correcta, ¿no? Separar las piernas, postura erguida, el esfuerzo tiene que ser con las piernas, nunca con la espalda, ¿no? Y levantar la carga sin que exceda los 25 kilos, ¿no? De acuerdo a la RM375 del tema ergonómico, establece de que una persona de sexo masculino no puede levantar carga que sobrepase los 25 y en el caso de las damas 15. Si por A o de motivo sobrepasa, bueno, se tiene que hacer un equilibrio al momento del esfuerzo, pedirle un apoyo a un compañero o demás. Bueno, otros factores de riesgo, caída de objetos, por ahí estamos haciendo alguna actividad en otro nivel,
¿no? Sobre un andamio, por eso es importante la colocación de los rodapiés, o si estás así pasando por ambientes donde están los racks o algo, tenemos que estar siempre con nuestros casquitos y demás. Algunos diagnósticos sobre el tema de enfermedades, por ejemplo, patologías asociadas, lo que les había comentado, el tema de los riesgos psicosociales, ¿no? Muchas empresas por ahí, hay bastante presión, es chico que ve el tema de las cuentas, no sé, pucha, viene tu jefe y te grita, oye, hay que llegar temprano, hay que acabar este informe, lo tenemos que tener para allá, pucha, y tanta carga laboral que eso pues termina impactando, ¿no? Impactando en el trabajador, no sé, a través de, por ahí, tema de la presión, reacciones alérgicas y demás. Luego, bueno, lo que pagan las empresas por el tipo de riesgo, ¿no? Bueno, eso es un tema ya más enfocado a todo el tema que viene con todo el tema de los seguros y demás, ¿no? Bueno, este es un recorte periodístico, ¿no? Un recorte periodístico que ocurrió de una muerte de un trabajador, ¿no? Una tragedia que hubo en la empresa Mebol al explosionar, pues, un tanque de amoníaco de una compresora, ¿no? Eh, y bueno, producto de eso se vieron que hay muchas organizaciones o muchas empresas, pues que todo el tema de la implementación de los sistemas de gestión de seguridad, el brindarle condiciones de trabajo segura, el brindarle controles de ingeniería, sistemas de bloqueo, el tema de la señal, o sea, condiciones de trabajo adecuadas para que el trabajador pueda realizar, ¿no? De forma segura. Pero hay algunas empresas, pues, que este tipo de situaciones no las tienen contemplada. Y cuando ocurren este tipo de accidentes es ahí donde se sienten agobiados, pues, porque no saben cómo afrontar todo el tema con los deudos, ¿no? Que no tienen, pues, claridad, ¿no? Que generalmente esto se da, pues, en empresas informales. No sé si ustedes por ahí recordarán hace un par de años atrás ese caso de estos muchachos que estaban trabajando en estas galerías Nicolini, ¿no? Que los tenían a los pobres dentro de unos contenedores, ¿no? Trabajando 12 horas consecutivas con llave y a lo mucho les daban una botella para que puedan miccionar y luego después ocurre un incendio y los pobres muchachitos pues terminan lamentablemente falleciendo. O sea, aún todavía a estas alturas persiste este tipo de algunas empresas informales, pues que, o a veces cuando nosotros vemos realizar, pues no sé, una obra ahí por el barrio, a diferencia de una empresa constructora, pues que cumple con todos los requisitos y los lineamientos que tienen que tener, que pues ponen en riesgo a los trabajadores. Y recuerden que el rubro construcción es el rubro donde hay la mayor cantidad de accidentes reportados, ¿no? Bueno, y hay distintas otras rubros. Bueno, iniciamos lo que es la sección de dudas y consultas. Pueden escribir sus dudas y consultas en el chat del Meet o también levantar la mano para darles pase. Voy a empezar leyendo primero lo que son las preguntas anteriores que han puesto ya en el Claro. chat. Yasmín Espinosa consulta. ¿Cómo se puede considerar un accidente fuera de obra y qué procedimiento debo seguir con respecto a un accidente con mortandad según la normativa de seguridad? Ok, a ver, primero tenemos que partir de lo que menciona Yasmín cuando habla de un accidente fuera de obra, porque acuérdense que el accidente de trabajo, ¿no? Está tipificado cuando, eh, bueno, ocurre en cumplimiento de las labores del empleador con ocasión y salvo que cuando tú le dices que el accidente ocurrió fuera de obra, pero ahí nosotros tenemos que ponernos a analizar, ok, ese accidente, ok, fue fuera de la obra, pero por ahí este grupo de obreros tenía que ir a otro punto o a otra locación y en el trayecto sufre un accidente, ahí sí es parte o es responsabilidad del empleador. ¿Por qué? Porque el empleador le está diciendo, ok, ahorita estabas haciendo un encofrado en la obra de Surquillo, pero ahora te tienes que ir, ¿no? La misma empresa inmobiliaria, te tienes que ir ahora a apoyar a la obra en San Borja, ¿no? O sea,
en una diligencia cumpliendo y producto de eso generó un accidente. Correcto. Aquí tenemos otra consulta de Sí, Sarita claro. Alba. Buenas noches. ¿El libro de actas del comité debe estar legalizado? A ver, eso va a depender mucho de la empresa. O sea, la ley no te exige a que tú lo vayas a avisar frente al Mintra, como muchas otras organizaciones lo realizan. Si tú quieres lo haces, chévere, bacán, no hay ningún problema. Pero no es que te vayan a imponer algún tipo de multa si no lo logras hacer. ¿No? Por ese lado no te preocupes. Como una oportunidad de mejora, muchas organizaciones lo realizan, pero no es obligatorio. ¿Ya? Eso que quede bien claro. Torres pregunta, ¿cómo deberían ser las inspecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Ok, aquí en el tema de las inspecciones del comité, ¿no? Bueno, partamos primero de que las inspecciones por parte del comité tienen que ser inspecciones que generen valor, ¿no? O sea, que pues nos permita identificar condiciones de riesgo, ¿no? U oportunidades de mejora. Ya la organización pues establece, ¿no? Cuáles son los criterios, ¿no? A través de estos registros, ¿no? Donde te dan una serie de requisitos mínimos para hacer tu inspección, ¿no? Tú identificas tu condición, de acuerdo a tu condición, vas a hacer tu categoría, ¿no? Para ver si es que eso tiene que, tu inspección es algo leve, algo moderado o algo grave que tiene que ser intervenido. Pero lo más importante es que las inspecciones que realice el comité dentro de una organización tienen que ser inspecciones que generen un valor importante para las operaciones y que evidentemente pues no generen accidentes dentro del ámbito laboral, ¿no? Muchas gracias. Esther Telo consulta, ¿el reglamento interno de seguridad es el mismo que el reglamento interno de trabajo? Ok, cuando nosotros hablamos del reglamento interno de trabajo, está todo enmarcado a la parte laboral, todo lo que tiene que ver con el tema de los permisos, las horas trabajadas, ¿no? Tenemos que nosotros marcar una diferencia. El reglamento interno de trabajo son básicamente los lineamientos en temas laborales, las horas extra, el tema de los contratos, algunas normas que la organización en cumplimiento con las funciones, mientras que el reglamento interno de seguridad está enmarcado a las exigencias de la ley de seguridad, todo el tema de los principios de seguridad, todo lo que hemos estado hablando sobre el tema de las capacitaciones y demás. Y pues, ambos documentos tienen que ser difundidos y al mismo tiempo se tiene que contar con un cargo de entrega, donde tú puedas evidenciar frente a los trabajadores que se les ha entregado, ¿no? Y que por ahí en adelante, cualquier incumplimiento que se dé pues, por parte del trabajador, no sé, pues, y que esté sometido a una posible sanción, por eso yo siempre les digo a todos en general, cuando uno va a recibir un documento, tiene que leer lo que está establecido, ¿no? Dentro de ese documento. Ahora, muchos dirán, pucha, Inge, tampoco es que yo me voy a leer más de 100 hojas dentro del reglamento, por ejemplo, el de seguridad o el de trabajo. Sí, pero por lo menos podemos priorizar cuáles son algunas de las obligaciones del trabajador o cuáles son algunas provisiones o restricciones, ¿no? Para que frente a eso sepas qué cosa tú tienes o estás dentro de la obligación en temas de seguridad, qué cosa debes tú de cumplir y qué cosa tú no debes de hacer, porque producto de eso está también tipificado el tema de las faltas, ¿no? ¿Cuáles son faltas leves por ahí? No sé, el trabajador ingresó a un área operativa, no se puso sus lentes. Ok, ya. Oye, por si acaso, esta es un área operativa, tienes que ponerte tus lentes. Si ocurre nuevamente, oye, ya, la primera le dijiste de manera verbal, no sé, se sigue el cumplimiento de lo que establece la organización y probablemente se le aplica una amonestación por escrito. Y si la persona ya es reiterativa, bueno, o sea, ya le dimos una oportunidad, le explicaste, no aprendió, se le puso una amonestación, no le dio la importancia, entonces tampoco pues es que nosotros vamos a también a tener dentro de la organización pues a trabajadores que no le den la real importancia a todos los temas
en el marco de la seguridad. Ahora, también cabe recalcar de que tampoco es que yo voy a venir a machacar al trabajador, porque también es responsabilidad del empleador, como les dije, uno, el tema de las condiciones y dos, recuerdan cuando hablábamos sobre el tema de la capacitación y el entrenamiento, ¿no? Entonces, tú le tienes que decir al trabajador, oye, ¿cuáles son tus peligros? Oye, ¿cuáles son las actividades? ¿Cuáles son tus obligaciones? Y así, hacerle todo el te a ta de todas estas cosas y ya frente a eso, dándole todas las herramientas, las capacitaciones, las condiciones de trabajo buenas y lo incumple, bueno, tampoco es que nosotros pues también podemos poner en riesgo a ese trabajador o que ese trabajador incumpla con lo que la organización le está difundiendo para que no se vea afectado o accidentado, ¿no? David Alegre nos consulta, ¿podría dar ejemplos en qué casos uno puede ir a la SUNAFIL? Lo que pasa es que, a ver, generalmente cuando se ingresa una, digamos, una notificación por parte del trabajador, es por un accidente incapacitante, ¿no? Una persona sufrió un accidente, ¿no? Y el trabajador está en todo su derecho en ir y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo me accidenté en la empresa tal, ¿no? Quiero, por favor, que vayan e investiguen. Entonces la SUNAFIL, como ente fiscalizador, recepciona, bueno, obviamente pues, hay un montón, ¿no? De posibles denuncias o notificaciones. Entonces la empresa, la SUNAFIL recepciona la notificación, analiza, ok, producto de esto generó un accidente. Vamos a investigar, vamos a la organización. Van, analizan y hacen una inspección. Producto de eso, sacan alguna serie de incumplimientos. Estamos hablando desde el punto de vista de seguridad. Desde el punto de vista laboral, probablemente, no sé, pues, el trabajador no cumplía con el pago de las horas extras. Igualito, vas allá, notificas y bueno, luego viene un inspector laboral, porque el otro es un inspector de seguridad y salud en el trabajo. Entonces analiza, oye, empresa, ¿por qué no estás pagando las horas extras? ¿O por qué no estás el tema de las remuneraciones o cosas por el estilo? O sea, se pueden dar infinidad de cosas. O sea, la SUNAFIL va si es que ha habido un tipo de denuncia formal que ha sido ingresada, ¿no? En mesa de partes. Y bueno, se analiza el caso y a partir de ahí se determina si va a un inspector para ver temas netamente laborales o netamente en temas de seguridad y salud, ¿no? Un poquito para explicarles así a manera de ejemplo. Gracias. Jorge Díaz consulta, si el trabajador sale a comprar una pastilla y se accidenta, ¿eso repercute a la empresa? Si el trabajador sale a buscar una pastilla, ahora, en horario laboral, porque acuérdense, muchachos, de que, como les había dicho, ¿no? Todo accidente, si es que ocurre dentro del trabajo o con ocasión del trabajo, o si es que el trabajador sale de un ambiente a otro ambiente, pero para ejecutar un trabajo, ¿no? Ahí sí está tipificado como accidente. Esto de repente es otro tema de análisis, probablemente para hacer otra charla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para todo el tema de los seguros, todo el tema del SCTR, hay algunas exclusiones donde no está tipificado como accidente de trabajo. Porque el trabajador puede salir a la tienda a comprarse una gaseosa o puede ir a comprarse una pastilla, lo que sea. Ya es la decisión que el trabajador está tomando, ¿no? Está saliendo fuera de las instalaciones del trabajador. Él está yendo, es igualito como, por ejemplo, que tú me digas que un trabajador, no sé, pues, esto se accidenta en el bus de la empresa. Probablemente para el SCTR, durante el traslado, no está tipificado como accidente de trabajo. Pero si el trabajador, por ejemplo, llega al centro de labores y del centro de labores lo mandan a hacer una diligencia a otra locación de la empresa, donde va con un bus de la empresa a cumplir, y en ese trayecto se accidenta, ahí sí está catalogado, por ejemplo,
como accidente laboral. Las famosas pichanguitas, ¿no? Por ejemplo, y producto de, no sé, pues viene uno y le mete una patada, le genera una fractura y todo. Para el SFCR no está tipificado, pero para la ley sí. Como ha sido dentro de el ambiente laboral, bueno, por un tema pues que también le tenemos que garantizar a los trabajadores, bueno, se hace todo el tema del tratamiento y el seguimiento. Es decisión del trabajador cuando sale a comprarse una pastillita o a comprarse una gaseosa o lo que sea, ¿no? Todo tiene que ser enmarcado dentro del ambiente laboral con que se accidente con ocasión del trabajo o si es que va a realizar una diligencia, o sea, cuando el trabajador en el trayecto llega al trabajo, marca y cuando ya ha marcado en el trabajo y tiene que irse a otro ambiente de la empresa y en ese trayecto, ahí sí está tipificado. Gracias. Gianfranco Carlo consulta. ¿Las normas internas de seguridad y salud en el trabajo son las mismas que las normas internas de trabajo? Como les digo, cada una está tipificada, cada uno tiene una serie de requisitos. Cuando hablamos de la ley laboral, hablamos de por ejemplo, la 28806, donde enmarca todo el cumplimiento laboral, el tema de remuneraciones, horas extra, de que el trabajador tenga un contrato, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros hablamos del marco de seguridad, ahí nosotros estamos hablando de la 29783. El ente fiscalizador que ve las dos es la SUNAFIL, por eso se llama Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, pero enmarca la parte del trabajador, la parte laboral, lo que les he mencionado, y la otra ve todo el tema de seguridad y salud. Al final, cada una tiene un alcance no diferente, pero contempla otro tipo de requisito. Uno está enfocado en la seguridad del trabajador y otro está en las condiciones de trabajo. Correcto. Y la última consulta de Yesenia. Ingeniero, ¿en qué momento se realizarán el cumplimiento del plan de seguridad? Ok, como para poder aclarar esa parte. Como les había comentado, normalmente el plan anual de seguridad, ¿ya? Digamos, el del ejercicio 2022, en reunión de comité, en los meses entre octubre o noviembre, ya se tiene que estar haciendo la revisión de este nuevo plan, ¿no? Del 2022. Y todos los meses se realizan una serie de actividades que uno las tiene que cumplir, ¿no? Y que ahí en sesión plenaria el comité revisa cuáles son los cumplimientos, ¿no? Agradecemos mucho a todos los participantes por haber brindado su tiempo al escuchar esta capacitación tan importante. Y nos quiera dar algunas palabras de despedida, ingeniero Juan Carlos. Sí, nada, muchachos, como siempre, darles las gracias a todos los participantes, ¿no? Por haberse tomado unos minutos y al mismo tiempo de mi parte haberles podido aclarar algunas de sus dudas o sus inquietudes. De repente por ahí el tiempo un poquito se ha pasado rápido en poder haber absuelto las dudas, pero desde ya muchas gracias a todos y muchas gracias también a Dicitur por darme la oportunidad de poder compartir estos conocimientos con los chicos, ¿no? Gracias.